Reanudando con el positivismo de Augusto Comte, nos habíamos quedado en el video anterior con una de sus frases relevantes que caracterizan a su doctrina, que es el positivismo, ¿no? Y que también puede ser entendido como esa manera de entender el mundo con la ayuda de la ciencia o a través de la ciencia, con la ayuda de los sentidos, es decir, utilizando pues toda esta sensorialidad que tenemos los seres humanos para poder de alguna manera ir conociendo pues los objetos que existen en la naturaleza y tener pues mayor certeza de los mismos. Entonces, prácticamente el positivismo es utilizar la ciencia, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión del mundo, así como de los fenómenos sociales. Entonces, esta frase de Augusto Comte, que ya hemos comentado, que es saber para prever para obrar, decía Comte que no es suficiente el hecho de solamente tener la información o conocer un determinado objeto, sino que con este conocimiento, con esta información, pues nos puede ayudar y nos tiene que permitir pues mejorar a futuro las condiciones de vida de las sociedades y de las personas, ¿no? Entonces para eso nos sirve la ciencia y el conocimiento proveniente de la ciencia, y ahí es ahí donde, o su interés de Augusto Comte, de poder pues de alguna manera crear una nueva disciplina, una nueva ciencia que le permita enfrentarse de una forma mucho más objetiva a los problemas que se iban planteando en la sociedad, ¿no? Recuerda, te vuelvo a repetir, que Comte vivió todo todo este clima de cambios, ¿no? Estas situaciones de cambios posteriores a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa. Bien, ahora vamos a continuar con parte de los aportes teóricos de este autor. Uno de ellos tiene que ver con la clasificación de las ciencias, y es aquí donde las divide en dos partes: aquellas ciencias que son abstractas, y es característico de las matemáticas, de la astronomía, de la física, aquellas ciencias que se encargan de descubrir al final las leyes que rigen al mundo, el cómo lo organizan y permiten que siga avanzando, y también las ciencias complejas o concretas, que son más unas ciencias descriptivas del mundo y que van desde la química, la biología, la psicología, y en la cúspide de esta clasificación de las ciencias teoréticas pone esta nueva disciplina que es la sociología, ¿no? Esta que proviene, ya como hemos estado comentando, del latín socius, sociedad, y logos, tratado, ciencia, estudio, ciencia de la sociedad. Bien, veía Augusto Comte que esta nueva disciplina iba a permitir al final tener el mejor instrumento, la mejor herramienta para poder tener una mejor comprensión del mundo. Y él se atribuía a sí mismo como uno de los grandes sacerdotes, ¿no? De esta nueva religión que nos iba a ayudar para mejorar las condiciones de vida a futura de las personas, ¿no? Era importante que apareciera una disciplina, y él era el que la había fundado. Anteriormente, ya con Saint-Simon, llamada física social. Bien, otra de las aportaciones de Augusto Comte, es que divide la sociología en dos: la estática social, por un lado, y la dinámica social. Cuando habla de la estática social, hace referencia, sobre todo, y se invita a la reflexión para poder descubrir y saber de qué manera, qué elementos mantienen unida o siguen manteniendo unida a una sociedad, y por ahí estos elementos, sobre todo, hace referencia al orden, a la armonía, al equilibrio que pueden existir en ellas, que permiten las mejores condiciones de existencia de la sociedad. Por otro lado, también se encuentra lo que es la dinámica social, también conocida como el progreso, y es donde se encarga de descubrir, o se trata de encontrar,
cuáles son las leyes que permiten los cambios en la sociedad. Estas leyes o estos elementos que permiten el cambio en la sociedad los va a explicar Augusto Comte con el siguiente aporte teórico, y es con algo que desarrolló, que se conoce en el positivismo de Augusto Comte como la ley de los tres estados. La ley de los tres estados no es otra cosa que el hecho de que el pensamiento humano en el transcurso de los siglos trató de entender y comprender muchos de los acontecimientos que aparecían ante los ojos de la humanidad, de los seres humanos, a partir del medievo, de la Edad Media, ¿no? Para ello desarrolló tres estados. El primero de ellos lo denominó el estado teológico, al segundo lo denominó el estado metafísico y al tercero lo denominó estado científico. Bien, y aquí tenemos en esta lámina, en esta diapositiva, el cómo se van desglosando cada uno de ellos. El estado teológico también es conocido como el estado ficticio, y donde se considera que de alguna manera los conocimientos y esa manera de entendimiento del mundo desde puede ser explicada, o las respuestas las podemos encontrar sobre todo en los fenómenos o en las situaciones sobrenaturales o divinas. Se atribuye a muchos de estos explicaciones, a muchos de estos conocimientos, pues lógicamente derivados a través de una deidad, ¿no? Normalmente fenómenos como la lluvia, los eclipses, la muerte, los gobiernos o cosas así por el estilo, pues eran atribuidos a distintos dioses, ¿no? Este estado teológico tiene o esta forma o este pensamiento de explicar, o esta manera de pensar para explicar pues muchas de estas situaciones sociales y culturales, ¿no? Pasa primero por una etapa que se llama animismo, ¿no? Donde se le atribuye a determinados objetos pues un tipo de energía, ¿no? Algo que los mueve. También aparece algo que es el politeísmo, donde ya aquí se consideran dentro de un panteón de dioses, pues bueno, una serie de deidades que permiten pues atribuirles la causa de muchos de los fenómenos en los cuales pues observaba la sociedad en aquel entonces. Y por último pasa al estado monoteísta, ¿no? O esa parte monoteísta donde solamente existe un Dios, que es el único al cual nos puede dar los conocimientos absolutos para poder explicar mucho de aquello que se preguntaba y se cuestionaba a la sociedad. Bien, en esta ley de los tres estados se pasa a un estado metafísico. Este es considerado un estado transitorio, también considerado como el estado abstracto. Parte de los conocimientos o de las explicaciones ya son un poquito más críticas. Podemos llamarlo un estado o una etapa adolescente del conocimiento y pensamiento humano. El de teológico podría ser definido como una etapa infante, ¿no? Ya en este caso el estado metafísico es una etapa adolescente donde ya no se le atribuye a las entes o situaciones sobrenaturales o divinas con la explicación de los fenómenos de la naturaleza y sociales, y ya las encontramos más en la misma naturaleza o en la filosofía como tal, ¿no? Lo que nos va a permitir empezar a explicar muchos de los problemas o muchos de los asuntos que tienen que ver con el mundo. Y por último, en esta transitoriedad del pensamiento humano, pasamos al último estado, al cual busca el, este autor, Augusto Comte, y es un conocimiento ya basado en la experiencia y en los hechos, donde las respuestas ya son más concretas y descriptivas, y muchas de estas, lógicamente, apoyados en un método de estudio, ¿no? Que es la observación, la experimentación y la comprobación. El estado positivo o científico es ya el estado real en el cual la sociología iba a contribuir a poder de alguna manera detectar todas aquellas leyes que permiten el orden y el progreso de una sociedad
Entonces, así como se estudiaban en las ciencias naturales algunos objetos, algunos seres, pues también estas metodologías podían ser aplicadas al estudio de la sociedad y sobre todo al estudio del comportamiento humano. También sabemos que, bueno, el comportamiento humano a cierto punto pues depende de muchos factores como la voluntad, la moralidad, las normas, entre otros, y a veces se hace un poco complejo o un poco difícil de que se pueda explicar desde una perspectiva estrictamente científica, ya que nosotros como humanos pues somos muy imaginativos, somos muy espontáneos y por lo tanto esto pues lógicamente se vuelve pues un gran reto, ¿no? Para aquellos que están encargados de estudiar a la sociedad y el comportamiento y la interacción de los individuos. Bien, bueno, aquí estaríamos hablando de un tercer aporte, entonces, que es el que pues estamos aquí exponiendo, que tiene que ver con la ley de los tres estados. Bien, como veníamos diciendo en la frase, ¿no? Que decía saber para prever, prever para obrar o hacer. Entonces, no solamente el conocimiento que se adquiere o se va produciendo con la ayuda de la ciencia o la manera de entender el mundo a través de la ciencia, que en sí es el positivismo, no solamente debemos de tener el conocimiento por acumularlo, ¿no? Si nos tiene que permitir, por supuesto, pues que a futuro que se crea o que se desarrollen mejores condiciones de vida, ¿no? Y entonces decía Comte que aquellas sociedades que van a poder tener un mayor progreso, un mayor desarrollo, pues van a ser aquellas que alcancen una etapa positiva en la explicación y en la construcción de su conocimiento, sobre todo apoyado en la ciencia y que se tenían que dejar a un lado pues todas aquellas maneras de pensar o aquellas todas formas de explicación mágico-religiosas que detenían de alguna manera pues el avance de la ciencia. Eh, Hay un enunciado que por ahí Augusto Comte comparte para que podamos entender pues parte de su forma de cómo dividía la sociología en estática social y dinámica social, a lo cual él citaba, ¿no? Dice que hay que anteponer el amor como principio, el orden como la base y el progreso como fin para poder lograr un desarrollo en las sociedades. Y aquí tenemos una pequeña ecuación, ¿no? Una ecuación que nos va a llevar como resultado a encontrar un estado científico o positivo de la sociedad. Bueno, estos son algunos elementos que tenemos que estar pues identificando dentro del pensamiento de Augusto Comte, un filósofo, matemático, autodidacta que nace en Francia, que es francés, y que solamente un individuo que estaba observando toda esta serie de convulsiones en la sociedad en la que él le tocó vivir, pues lógicamente se iba a encargar o iba a dar los primeros pasos para poder construir una ciencia que debido a él la podemos nombrar como sociología. Augusto Comte nace en 1798 y muere en 1857. Bueno, esto fue Augusto Comte. Muchas gracias. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche.